Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Riñones y proteínas. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte de algo que todavía, Dios mío, es prevaleciente, y es que muchas personas todavía piensan que las proteínas hacen daño a los riñones. Voy un momentito a la pizarra para explicarlo. En estos días estuve en un supermercado, estaba haciendo una compra con mi esposa y me encuentro con un señor que me reconoció. Me dice: yo lo he visto usted en Metabolismo TV. Y empezamos a hablar y vio que yo había comprado unas carnes y quesos y huevos y vegetales y ensalada y demás. Me dice: pero don Frank, usted está llevando demasiada proteína y las proteínas hacen daño a los riñones. Le pregunto al señor: ¿usted por casualidad vio uno de los par de episodios que tengo que hablan sobre las proteínas y los riñones? Me dice: yo creo que sí, pero me di cuenta que efectivamente no lo vio. Entonces, es bien común que usted encuentre con personas que insisten en que la proteína le hace daño a los riñones. Vamos a aclarar ese punto, pero muy bien aclarado. Fíjense, hay tres tipos de alimentos. Están los carbohidratos, pan, papa, vegetales, ensalada, arroz, tortilla mexicana, todo eso que hay dentro del carbohidrato. Están las proteínas, carne, queso, huevo, y están las grasas o aceites, ¿ok? Son nada más que tres tipos de alimentos. Y estos son los tres tipos de alimentos que componen todos los tipos de alimentos que existen para todas las culturas, para todos los países. Carbohidratos, proteínas, grasas. Ok, ahora, hay un dato falso. Un dato falso es algo que se ha colado dentro de la mente y que alguien lo puso ahí como con cemento y ahora no se puede remover. En la sociedad todavía hay muchos datos falsos. Por ejemplo, un dato falso común es que todos los hombres son iguales o todas las mujeres son iguales. Eso es un dato falso, porque es imposible que todos los hombres sean iguales y también es imposible que todas las mujeres sean iguales. Pero en la medicina también hay datos falsos. Uno de los datos falsos es que le han vendido la idea a las personas de que los riñones, que están aquí atrás, que son importantísimos para manejar los líquidos, los fluidos del cuerpo, y son los que controlan la presión del cuerpo, la presión arterial y demás, que los riñones se dañan con el exceso de proteína. Ese dato es completamente falso. Cuando yo primero vi que ese dato era falso, fue leyendo el libro del Dr. Bernstein. El Dr. Bernstein ha sido como mi mentor en el tema de diabetes. Yo tengo un libro de diabetes que se llama Diabetes sin Problemas. ¿Qué pasa? Muchas de las personas que llegan a diálisis, que se dañan los riñones, son diabéticos. Por lo tanto, me interesaba mucho explicarle a un diabético cómo evitar que se le dañaran los riñones. A través de muchos años trabajando con gente sobrepeso, obesa y diabética, me di cuenta que cuando una persona aplicaba lo que nosotros enseñamos en Metabolismo TV, en El Poder del Metabolismo y en este libro, no solamente no se le dañaban los riñones, se le mejoraban. Tengo personas que prácticamente estaban a punto de llegar a diálisis, que iban a tener que hacerse el tratamiento, que tan pronto empezaron a usar nuestro método, nuestro sistema, en un centro Natural Slim, o lo habían leído en el libro Diabetes sin Problemas, se empezó a mejorar tanto la función de sus riñones que el mismo médico decidió que no los iba a tener que mandar a diálisis. O sea que salvamos muchas personas de que tuvieran que ir a diálisis. Para un diabético llegar, o cualquier persona llegar a diálisis, señores, es el fin de la carretera. Sí, ahí se acabó el camino, ¿no? Porque de la diálisis para allá no hay mejoría posible. Todo va a solamente empeorar. Después que una persona llega a diálisis es muy difícil ayudarla. Sí se le puede ayudar mucho antes de que llegue a ese punto de caer en una diálisis, ¿no? Entonces, a través de los años estuve mirando personas que se mejoraban y me decían: mire, el nefrólogo, que es el especialista en riñones, me dio de alta. Me dice que ya no tengo problemas con los riñones, que no estoy perdiendo proteína. Y eso me está pasando desde que estoy haciendo lo que usted me dice. Pues entonces me di cuenta que la información que tenían las autoridades
era incorrecta. Leyendo el libro del Dr. Bernstein, el libro del Dr. Bernstein se lo recomiendo a cualquier persona que quiera entender profundamente la diabetes. Yo escribí un libro que se llama Diabetes sin Problemas, porque yo escribo más así como nosotros decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuelas, en arroz y frijoles, y los mexicanos dirían en peritas y manzanitas. A mí me gusta tomar un tema científico y explicarlo de forma muy sencilla para que la persona me lo pueda entender. El Dr. Bernstein es un libro un poco más difícil de leer porque él es médico, y los médicos a veces escriben un poco así como para los otros médicos, pero es uno de los mejores libros que jamás yo he leído sobre diabetes. Muy profundo, muy completo, porque él es diabético tipo 1, así que es un diabético, médico diabético escribiendo para otros diabéticos, ¿no? En el libro el Dr. Bernstein dice así, dice: los que no son diabéticos, que consumen mucha proteína, no se enferman de los riñones. Los diabéticos con niveles normales de glucosa, esa es el azúcar en la sangre, tampoco se enferman de los riñones. Los altos niveles de consumo de proteína no causan daño a los riñones, ni en los diabéticos, ni en nadie más. Eso, cuando yo lo vi, me confirmó lo que yo venía observando después de más de 20.000 personas que habían pasado por el sistema Natural Slim en Puerto Rico, cuando todavía Natural Slim existía nada más que en Puerto Rico, ahora está en 8 países, pero yo observaba que la gente hacía lo que nosotros le decíamos, cortaba el montón de exceso de carbohidratos refinados y automáticamente los riñones se mejoraban en vez de empeorar. O sea, claro, muchas personas me dijeron, tengo miedo porque mi médico me dijo que tenga cuidado con la proteína, o sea, que tenga cuidado con la carne, el queso, el huevo. Esto es lo que es proteína, ¿no? Que tuviera cuidado. La realidad es que lo que daña verdaderamente los riñones, la verdad, es los niveles de glucosa, niveles de azúcar en la sangre. Eso es lo que daña los riñones. Cuando sube mucho la glucosa, sube demasiado y pasa de 130 miligramos por decilitro para arriba, ahí es que entonces se produce mucho ácido láctico y ese ácido láctico destruye los riñones, los quema, porque el ácido quema. Así que todo lo que produce daño a los riñones definitivamente está ligado a un exceso de glucosa. Claro, hay otra razón, y es que una persona puede tener un sistema nervioso tan y tan excitado, como el sistema nervioso excitado, los nervios están enervados, o sea, llegan y penetran los riñones. Si la persona tiene un sistema nervioso demasiado excitado, para la circulación. Y cuando para la circulación, las células de los riñones mueren por falta de oxigenación. Pero en la gran mayoría de los casos, la persona que tiene problemas con los riñones lo tiene por una sola razón. Está consumiendo demasiados carbohidratos refinados, que nosotros llamamos alimentos tipo E, que son alimentos enemigos del control de la diabetes, que son E porque son los que engordan. Así que lo que sube la glucosa, eso es lo que daña los riñones. No le tenga miedo al tema de la proteína. Fíjese que hay razas completas. Por ejemplo, usted va al Polo Norte y se va a encontrar esquimales. Los esquimales no padecen de los riñones. No hay casos de diálisis entre los esquimales. Nunca los han habido. No creo que los vayan a ver, porque un esquimal lo único que come es carne y grasa. En el Polo Norte no hay tierra, lo único que hay es nieve y hielo, y ahí no se puede sembrar nada. Como no se puede sembrar nada, pues no crece nada. Y como no crece nada, ¿qué come un esquimal? Pues lo único que tiene, carne de foca, carne de oso, carne de ballena, carne de pescado y grasa de esos animales. Lo único que come un esquimal es carne y grasa, o sea, proteína y grasa. O sea, los esquimales no comen carbohidratos porque no existen los carbohidratos en su área. Sin embargo, entre los esquimales no existen jamás problemas de los riñones. Ahora, ese esquimal se muda para una ciudad dentro de la Alaska, la metrópolis de Alaska, de la ciudad, empieza a ir a McDonald's, a Burger King y demás, y de momento sí va a tener problemas con los riñones, porque es el carbohidrato refinado y el montón de glucosa lo que produce el daño. Sepa la verdad, la proteína no hace ningún daño a los riñones. Lo que hace daño es el exceso de carbohidrato refinado. Eso se lo comento porque la verdad siempre triunfa.